Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta, la segunda de las 8 partes que tenemos para la resolución de la prueba de matemáticas Bachi por edad 2020, convocatoria de diciembre. Así que pues, previo digamos al arranque, recordarles que en la descripción de este video estaría pues el seccionamiento por capítulos y también enlaces para otras redes sociales en las cuales se me puede seguir, inclusive redes sociales en las cuales estoy desarrollando resoluciones más actualizadas de exámenes más actuales. Así que pues por lo demás, entrar al video. Vamos a ir trabajando ejercicio número 9 que dice lo siguiente. Sea un polígono regular cuya apotema mide 5 unidades, que si la suma de las medidas de los ángulos internos es de 360 grados, entonces el área de ese polígono corresponde a... vamos a observar un par de detalles previos. Me están indicando que vamos a trabajar o que vamos a tomar de referencia la suma de las medidas de los ángulos internos. Me dicen que la suma de las medidas de los ángulos internos es de 360 grados. Así que para tal efecto, hay una fórmula que aparece al final del examen en el folleto del mismo, en la sección de fórmulas como tal, que uno puede usar de referencia cuando me hablan sobre la suma de los ángulos internos, que si bien viene representado normalmente con una S, así que vamos a decir que la suma de los ángulos internos actualmente es de 360 grados. En términos de fórmula, se puede presentar como S diciendo que toma a 180 grados y este que se multiplica por el número de lados menos 2. N que vendría representando el número de lados que tiene la figura en cuestión. Entonces, a revisar detalles previos. Si esta S, o sea, lo que es la suma de los ángulos internos, ya toma valor de 360 grados, entonces bien podríamos revisualizar dicha igualdad como una ecuación, diciendo 360 grados, que es igual a 180 por x menos 2. Voy a decir x menos 2, dado el hecho de que no sé cuántos lados tiene la figura de momento, así que esto me llevaría a ciertas observaciones previas antes de trabajar con la calculadora. Recordar, en primera instancia, lo que es el símbolo de la igualdad. Esto se obtenía con el botón alfa y con el botón calc. Empezar por ahí. Lo que es la X algebraica, para los que trabajan con la calculadora gris, que ahorita se los voy a mostrar, sería trabajar con el botón alfa y con el botón para cerrar paréntesis. Y que para efectos de resolver la ecuación en cuestión, ya de aquí en adelante nos vamos a enfocar completamente en utilizar el comando del Shift Calc 10 igual. Que ojo, a los que trabajan con la calculadora ClassWiz tendríamos que utilizar dos veces el botón igual. Así que les muestro primero cómo se visualizaría la situación con la calculadora gris. Estamos hablando de ingresar el 360. Ajá, 360. Voy por el botón alfa. Luego voy por el botón calc. Luego ingreso el 180. Abrimos paréntesis. Y aquí viene el otro detalle interesante. Para ingresar la X algebraica, voy con el botón alfa y con la X y a restarle 2 unidades y a cerrar paréntesis. Por ahí bien. A los que trabajamos con la ClassWiz, no, a los que trabajamos con la calculadora gris, basta con pulsar el botón Shift, el botón Calc, el 10, pulsarlo una vez y, bueno, y pulsar una vez el botón igual. Ya con esto tenemos una posible solución. Sx igual a 4 lo voy a presentar aquí de forma tentativa. Para ver si podemos trabajar con este dato. Voy a corroborar con la ClassWiz a ver si no ha sido chiripa, lo que le decimos, a ver si no ha sido suerte. En este caso sería otra vez trabajar con el 360, alfa calc para ingresar el botón o el símbolo de la igualdad, esto no cambia. Luego 180, vamos a ver, abrimos paréntesis. La X algebraica resulta un poco más sencilla por este lado, porque es nada más pulsar el botón que está en esta esquina. Menos 2. Ajá, cierro paréntesis. Y le damos al comando para resolver ecuaciones, que es el Shift Calc 10. Y en este caso sí le tengo que dar dos veces al botón igual. Vean que de hecho no es coincidencia. Se puede observar que en ambas calculadoras se obtiene exactamente la misma solución.
Entonces se confirma absolutamente que x es igual a 4, o mejor dicho, que n es igual a 4. O sea, que estamos trabajando con un polígono regular de 4 lados, que como caso particular eso significa que estaríamos trabajando con un cuadrado cuya apotema mide 5 unidades. ¿Y a qué llamábamos apotema? La apotema era aquel segmento que podíamos trazar desde el centro de la figura y que cae perpendicularmente sobre sus lados como tal. Es como si fuera la mitad de una altura, o como si sí, como una especie de altura, pero que se traza desde el centro de la figura. Entonces, este segmento es el que estaríamos llamando como apotema. Este es el segmento que dice que mide ¿cuánto? 5 unidades. O sea, cuya apotema mide 5. Si la apotema mide 5, entonces el lado tendría que medir el doble, que de hecho es una propiedad que se tiene para el cuadrado, que la medida del lado suele ser el doble del apotema. O dicho al revés, la medida de la apotema suele ser la mitad de lo que mide el lado. Entonces podríamos decir que el lado mide 10 unidades. Y si el lado mide 10 unidades, entonces ya a partir de aquí podremos verificar cuánto vendría siendo el área de este polígono. Recordar que para el cuadrado, si queremos calcular áreas, todo lo que tendríamos que hacer sería calcular L a la 2, o sea, 10 a la 2. ¿Y 10 a la 2 cuánto vendría siendo? Pues se supone que 100, ¿no? Lo que significaría que tendríamos que ir marcando opción D como respuesta correcta para este ejercicio 9. ¿Ok? Entonces, proseguimos con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 10, que me dice, considere la figura compuesta por la unión del cuadrado NLTE y el hexágono regular AETSRB. Okay. Me están diciendo de buenas a primeras que NT es igual a 8 raíz de 2. Vamos a arrancar con esta información. Me dicen que NT, este compita de acá, dice que mide 8 raíz de 2. O sea, lo que me están ofreciendo es una diagonal, como pueden ver, ¿verdad? Y si estamos trabajando con una diagonal, me interesaría más que nada saber cuánto miden los lados del cuadrado, porque por saber cuánto miden los lados del cuadrado, voy a tener mucho trabajo adelantado. Observemos lo siguiente. De hecho, hay entre las fórmulas que había visto en el examen de bachillerato, hay una que dice que se puede calcular el lado de un cuadrado tomando la diagonal, multiplicándola por raíz de 2 y dividiéndolo entre 2, como tal. Así que si esto es así tal cual, entonces puedo mantener dicha estructura, la raíz de 2 por acá, el 2 como divisor, y agarrar este 8 raíz de 2 que me ofrecieron como diagonal, introducirlo en dicha fórmula. 8 raíz de 2 por raíz de 2 en este caso. Y vamos a ver. En primero, ¿cuánto vendría siendo, digamos, esta fórmula? Vamos a hacer el cálculo. Sería montar una fracción con el 8 raíz de 2. Salgo de la raíz, coloco el por y otra raíz de 2 sobre 2. Veamos cuánto da esto. Me dice que es igual a 8. Ah, ok. Entonces estamos con que la medida de cada lado es de 8 unidades. Ya. ¿Sí, verdad? Sí, 8. 8 unidades en realidad. Sí. O sea, vamos a decir aquí a conveniencia que el lado del cuadrado, cada lado del cuadrado vendría a medir 8. Pero convenientemente podremos decir también que cada lado del hexágono también vendría a medir 8 unidades. Así que con esta información, ahora sí podemos revisar las proposiciones detalladamente. La primera proposición que me dice que el perímetro del polígono AETSRB dice que corresponde a 48. El perímetro, ¿verdad? Estamos hablando, si no mal ubico, del hexágono. Y si estamos hablando del hexágono, entonces estamos hablando de un polígono regular que tiene 6 lados. Entonces, de ser este el caso,
el perímetro, que se sepa que se puede calcular multiplicando el número de lados por lo que mide cada lado, o sea, multiplicar los 6 lados por 8. En otras palabras, que obtendríamos de resultado 48, lo cual me confirma tranquilamente esta primera proposición. De momento, va todo en orden. Ahora, para la segunda proposición, me hablan sobre el área, me parece que es el área de la figura completa, de esta figura compuesta tanto por la parte del cuadrado como por la parte hexagonal, que me dicen que dicha área corresponde a 64 más 96 raíz de 3. Habría que observar con cuidado las partes de la figura y a ver, digamos, si llegaremos a iguales conclusiones. Primero, sobre el cuadrado. Vamos a hablar del cuadrado como tal. Con respecto al cuadrado, sabiendo que cada lado mide 8, entonces decimos que el área del cuadrado, no olvidemos que vendría siendo, ¿qué? L a la 2, es decir, 8 a la 2. Y esto, de hecho, nos viene a dar 64, lo cual me confirma esta parte de la figura, o esta parte, o la primera parte de lo que es esta expresión que me están ofreciendo. 64 más 96 raíz de 3. Bueno, hay 64 unidades cuadradas completas y enteras que sí están siendo contempladas. Ahora faltaría confirmar la otra parte. Me desplazo un poquito la pantalla con la tranquilidad de saber que estamos trabajando con un hexágono. O sea, para la parte hexagonal, me voy a agarrar, digamos, de la fórmula general para poder calcular áreas para cualquier polígono regular, que bien se puede tomar como L al cuadrado por N, que es dividido entre 4 veces el tangente de 180 sobre N. Es decir, cambio la L por lo que mide cada lado, que ya sabemos que es de 8 unidades, 8 al cuadrado, que multiplica a N, que es el número de lados. Ya sabemos que es un hexágono, o sea, una figura de 6 lados. Y el resto lo voy copiando de esta forma coreográfica, de lo cual, si tienen alguna duda, es mejor resetear la calculadora con el Shift 93 igual, para procurar que los resultados nos den exactamente tales cuales. Vamos a revisar un momentito con la calculadora. Este cálculo nos tiene que salir exactamente igual de bien, tanto con la calculadora, van a ver, con la Class Wiz, así también con la calculadora gris. 8 al cuadrado por 6, todo sobre 4, que multiplica al tangente, abro fracción, de 180 sobre 6. Le doy al botón igual y observen la solución que se obtiene. Voy a probarlo nuevamente, pero con la calculadora gris, para corroborar que no haya sido chiripa este resultado obtenido. Dijimos que trabajo con una estructura fraccionaria. Dije que ingresaría el 8 al cuadrado por 6 sobre 4 veces, lo que vendría siendo el tangente de ¿qué? De 180 sobre 6. Ajá. Y procedo a tocar el botón igual, a ver. Sí, 96 raíz de 3. ¿Esto qué me indica? Pues muchas cosas. Primero, me doy cuenta que la parte hexagonal, en efecto, tiene una superficie de 96 raíz de 3 unidades cuadradas. Y por tanto, el área de la figura completa, sí, se puede expresar como 64 más 96 raíz de 3, lo cual me confirma la proposición completa y por ende puedo ahora sí marcar opción A como respuesta correcta para este ejercicio 10. Así que, estando bien cubiertos, ahora sí, con el permiso y el perdón del pueblo, sigo con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 11, que me dice, considera las siguientes proposiciones. Primera proposición, sea un polígono regular cuyo ángulo interno mide 135 grados. Que si su lado mide 5, entonces el perímetro corresponde a 40. O la segunda proposición, que sea un polígono regular cuyo ángulo central mide 90 grados. Que si la diagonal mide 5 raíz de 2, entonces el área de ese polígono corresponde a 50. Ok, a cuidar detalles.
Con respecto a la primera proposición, un polígono regular cuyo ángulo interno mide 135 grados. O sea, el ángulo interno, vamos a expresarlo por acá, dice que es de 135 grados. Hablar del ángulo interno también hace referencia a la fórmula que tenemos en el examen al final del formulario, que dice que la medida del ángulo interno se puede obtener tomando 180 grados, multiplicándolo por n menos 2 y todo dividiéndolo o fraccionándolo sobre n, el número de lados. En dado caso, perfectamente podemos reexpresar dicha igualdad como una ecuación, cambiando la medida del ángulo interno, sabiendo que es 135 grados, y cambiando las n's por x, para poder luego resolver dicha ecuación con los protocolos que conocemos en la calculadora, de cómo ingresar la igualdad, cómo ingresar las x, cómo resolver la ecuación. Probémoslo de una vez con la calculadora gris que tengo aquí a la mano. Voy con el 135, le voy al alfa calc, abro fracción, 180, abro paréntesis, voy con el alfa x para ingresar la x algebraica, menos 2 sobre alfa x en este caso. Y de ahí, nada más cuestión de darle al shift, al calc, al 10 y al botón igual. Tenemos que x me estaría dando 8. O sea que en común acuerdo estaremos tratando con un polígono de 8 lados. Y siendo un polígono de 8 lados, y sabiendo que su lado, que cada uno de sus lados mide 5, o sea, si n es igual a 8 y L es igual a 5, entonces para el perímetro todo lo que haría falta sería multiplicar el número de lados por lo que mide cada lado. 8 por 5, que en tal caso me estaría dando 40, que es precisamente el valor que me estaban ofreciendo para esa proposición. O sea que la primera proposición vendría siendo perfectamente verdadera. ¿Okay? Ahora, para la segunda proposición, que dice que sea un polígono regular cuyo ángulo central mide 90. Vamos a ver, cuyo ángulo central mide 90 grados. Luego me hablan sobre la diagonal, que mide 5 raíz de 2, y me preguntan entonces por el área del polígono. Bueno, que me dicen que el área del polígono corresponde a 50, supuestamente. Habría que observar. En este caso, me quieren hablar de la medida del ángulo central, que es de 90 grados. ¿Existe fórmula para el ángulo central en un polígono regular? Sí. La medida del ángulo central se puede obtener tomando 360 grados y dividiendo esto entre n, entre el número de lados. El asunto es que si lo queremos plantear como una ecuación, entonces sería cambiar el ángulo central por los 90 grados e igualarlo con 360, 360 grados sobre n. Ok, de ahí sería trabajar con esta ecuación. Nada más voy a arreglar un toquecito, intercambiar la n con la x. Y ahora sí, ver cómo nos quedaría dicha ecuación en la calculadora. 90, alfa calc, para ingresar el símbolo de la igualdad. Repito, botón alfa y después botón calc. Luego abro fracción, 360 sobre x, es decir, sobre el botón alfa y botón paréntesis. Ok, y de ahí vamos a ver cómo nos va. Sería darle ahora sí a la combinación del Shift Calc. Ingreso el dispositivo para fijar soluciones positivas. Y le doy una vez al botón igual. Y tengo en este punto que la figura entonces tiene 4 lados. O sea, vamos a decir así de ley que la figura tiene 4 lados. Y en este caso, bueno, no, la medida del lado no lo tengo todavía. Lo que tengo sería la diagonal, que mide 5 raíz de 2. Esto me suena familiar. Me parece que estaríamos hablando, ¿qué? De un cuadrado. Vamos a visualizar el cuadrado en cuestión. Un cuadrado que en este caso me dice que su diagonal, vamos a verlo por acá,
Me está diciendo que su diagonal es de 5 raíz de 2. Ajá. Que si hará falta entonces calcular directamente, bueno, calcular la medida del lado y después calcular el área del cuadrado, pues opción, sí, es una opción. Pero también podemos calcular el área del cuadrado directamente aprovechando esta información. Hay una manera alternativa para calcular el área del cuadrado, que es tomando el valor de la diagonal, elevándolo a la 2 y todo fraccionando o dividiéndolo entre 2. Se puede hacer la prueba. Podemos ver cómo nos va si llegamos y tomamos, ¿qué? El 5 raíz de 2, pero dentro de un paréntesis para elevarlo todo al cuadrado y ahora sí, dividirlo todo entre 2. Vamos a ver cómo nos trata la calculadora en este caso. Tomamos una estructura fraccionaria, dentro del numerador un paréntesis y dentro del paréntesis el 5 raíz de 2. Fuera del paréntesis aplico la potencia al cuadrado y en el denominador dividimos entre 2. Me dice que el resultado es, opa, me dice que el resultado es 25. Hmm. Voy que lo escribo por acá, que el resultado me viene dando 25 y en este caso el resultado no me corresponde a lo que me ofrecieron en la proposición. Eso quiere decir que la segunda proposición vendría siendo falsa. Y en última instancia, nos tocaría marcar opción, ¿qué? Opción C como respuesta correcta, dado que solo la primera proposición resultaba verdadera. Así que, con lo dicho, se prosigue pues con el siguiente ejercicio, señores. Que me dice, ejercicio número 12, considere las siguientes proposiciones. La primera proposición dice que sea un polígono regular en el cual se pueden trazar 14 diagonales en total y que si la medida del lado es 3, entonces su perímetro corresponde a 42. A ver, me están hablando de la cantidad total de diagonales. Vamos a visualizar este detalle. Se puede trazar 14 diagonales en total. O sea que este total de diagonales, vamos a expresarla con una D mayúscula, vendría siendo igual a 14. ¿Qué fórmula se utilizaría en estos casos? Según el propio examen, hay una fórmula que se puede consultar que dice que el total de diagonales vendría a ser el número de lados que multiplica al número de lados menos 3, todo dividido entre 2, o bien todo fraccionado sobre 2. De aquí es de conocimiento que podemos cambiar la D por el 14 y las N las cambiaría por X. Así que esto, más que una fórmula, más que una igualdad, lo podremos también visualizar como una ecuación. Y para el caso, vamos a ver cómo nos va resolviendo dicha ecuación en la calculadora. 14, alfa calc para la igualdad, abro fracción y decimos X y abro paréntesis, otra vez X menos 3 sobre 2, ¿verdad? Y por acá, ¿qué decimos? Que sería cuestión de darle al Shift Calc, al 10 y al botón igual, que en este caso se deja obtener el resultado 7. O sea que estamos hablando de un polígono de 7 lados. Y tenemos que la medida del lado dice que es de 3 unidades. Si los lados miden 3, entonces habría que revisar si el perímetro efectivamente corresponde a 42. Pero recordemos que el perímetro consiste en tomar el número de lados y multiplicarlo por lo que mide cada lado. N por L, es decir, 7 por 3. Y este producto nos termina dando más bien 21, no 42. Ok, lo que significa que esta primera proposición vendría siendo, en tal caso, falsa. Vale, vale, vale. Y en cuanto a la segunda proposición, que me dicen que sea un polígono regular cuya medida de su ángulo externo, ojo, cuya medida de su ángulo externo es de 60 grados. Así que si su radio es de 4 unidades, entonces el área corresponde a 24 raíz de 3. A ver, a ver, a ver.
el ángulo externo de 60 grados. Vamos a visualizar poco a poco los datos, las fórmulas y los movimientos importantes. La medida del ángulo externo, repito, de 60 grados. ¿Qué nos dice la hoja de fórmulas respecto a esto? Se dice que una forma para calcular directamente el ángulo externo, de ser el caso, puede ser tomando 360 grados como base para dividirlo entre el número de lados que tendría la figura. Así que se podrá imaginar uno que haría falta cambiar el ángulo externo por el 60 y la n tendríamos que cambiarla por x para resolver dicha ecuación. Vamos a resolver dicha ecuación entonces. Decimos 60, alfa calc para ingresar la igualdad, luego abro fracción y decimos 360 sobre x. La x recordemos que es con el alfa paréntesis, ¿verdad? Y en este caso, si resolvemos con el Shift Calc 10, ¿verdad? Le doy una vez al botón de igual y obtengo un dato de interés. Tengo que n es igual a 6. Pero también me estaban diciendo que el radio mide 4. Que el radio mide 4, ¿ah? Pero, a ver, una cuestión importante. Se supone que estamos trabajando con un hexágono regular, ¿verdad? Vamos a intentar visualizar el hexágono. Y digo intentar, confiando en que la representación gráfica me salga legible, me salga comprensible. Y bueno, creo que se alcanzan ir ciertos propósitos, creo que sí se alcanzan. Ahora sí, que les presento el radio. El radio vendría siendo ese segmento que se traza desde el centro de la figura hasta tocar cualquiera de los vértices del polígono. Es a esto a lo que llamamos radio. Entonces, estas 4 unidades son las que me están ofreciendo interpretar para este segmento. Pero sucede una situación interesante, que es que para el hexágono regular, o sea, siendo que hablamos de un polígono regular, para el hexágono en particular podemos asumir que el lado también va a compartir exactamente la misma medida. Si el radio mide 4, podremos decir que el lado también mide 4. Y si este es el caso, entonces tendremos la posibilidad de calcular qué sería el área, el área del polígono, el área del hexágono en este caso. Y para efectos podemos utilizar la fórmula general, la que decía que se obtiene con L al cuadrado por N sobre 4 veces la tangente de 180 sobre N. ¿Cómo quedaría esta fórmula con los datos que tenemos? Sería decir que cada lado mide 4, así que voy a decir 4 al cuadrado, por el número de lados que sabemos que es 6, sobre 4 que multiplica a la tangente de 180 sobre 6. Ok. Así que a revisar cuánto nos daría esta expresión. Vamos con una estructura fraccionaria y de esta estructura fraccionaria vamos montando la fórmula en cuestión. 4 por tangente de 180 sobre 6. Tenemos que asegurarnos absolutamente de ir ingresando ordenadamente, adecuadamente, correctamente, cada uno de los símbolos, cada uno de los valores, cada una de las expresiones en cuestión. Verifico. Bueno, tengo 24 raíz de 3 como resultado. Siendo de esta forma, entonces esto me confirma la situación o las condiciones de esta segunda proposición. Al parecer, el área de este polígono sí es de 24 raíz de 3, por lo cual la segunda proposición, al parecer, es verdadera y por ende podremos marcar opción D como respuesta correcta para este ejercicio 12. Así que se sigue. Que para responder los ítems 13, 14 y 15 se considera la siguiente información sobre el polígono AFEDCB, considerando que tiene al menos un eje de simetría.
Así que se observa, ujú, se observa, digamos, el polígono en cuestión y me dicen que tiene ¿cuántos? Al menos un eje de simetría, por lo menos uno. Hay un eje de simetría que veo clarito, clarito, que vendría siendo la recta que pasa por los puntos B y E, que para el curioso lector, ¿por qué considerar este como un eje de simetría? O más importante aún, ¿a qué llamamos eje de simetría? Bueno, recordar que eje de simetría le llamamos así a aquella línea o aquella recta que tiene la posibilidad de separarme en dos partes la figura que tenemos, siendo que esta figura, las partes de la figura no son solamente congruentes entre sí, sino que también son reflejos una de la otra, ¿verdad? De lo cual nos preguntan en el ejercicio 13 por un punto que sea homólogo con el punto B. Es decir, ¿cuál es el punto que se refleja con el punto B en este caso? Pues les cuento la historia bien corta. Primero les tiro texto para que vean por dónde va la historia. ¿Qué quiero decir? Que para efectos prácticos, siendo esta recta BE nuestro eje de simetría, el punto B vendría a ser homólogo, pues, consigo mismo. Así que, sin decir mucho, marcamos opción A como respuesta correcta y de ahí poder proseguir entonces con nuestros siguientes ejercicios. Caso el ejercicio 14 y caso el ejercicio 15. Creo que estos los podemos resolver en combo. Ejercicio 14, que me pregunta por un segmento que sea homólogo con el segmento AB. Entonces vamos a observar, el segmento AB vendría a ser este segmento de acá. El eje de simetría, vamos a seguir considerando la misma recta la misma recta BE, es decir, la misma recta que sigue pasando por los puntos B y E, ¿ok? Y de ahí tomar consideraciones importantes. Tomar en cuenta que para el caso tendríamos que buscar del otro lado del eje de simetría quién es el homólogo del punto A. Creo que se puede observar que el punto A sería homólogo con C. Y ya estaríamos de acuerdo en decir que el punto B vendría a ser homólogo consigo mismo, ¿cierto? Así que al ser esta la situación, permítanme, voy a escribir el B más bonito. Siendo esta la situación, entonces no habría de otra que considerar al segmento CB como el homólogo del segmento AB. Así que para efectos, pues vamos a marcar opción B como respuesta correcta para este ejercicio 14. Y para el ejercicio 15, que nos dice que un triángulo homólogo con el triángulo HDE corresponde al triángulo, habría que revisar cuál triángulo sería el homólogo de HDE. O más importante aún, ¿quién se supone que es el triángulo HDE? HDE. Estamos hablando de este triángulo de aquí arriba, de los cuales estoy viendo que el punto H y el punto están en el eje de simetría, así que vamos a asumir que sus homólogos van a estar fijos en el triángulo simétrico, en el reflejo D. Pero me quedaría pendiente revisar quién sería el homólogo del punto D, que si vemos del otro lado del eje de simetría, vendría a ser, me parece, el punto F. Lo que nos hace visualizar este nuevo triángulo, que sería de vértices HFE. HFE, que corresponde en este caso a la opción C como respuesta correcta para este ejercicio 15. Ok, entonces esto sería todo por este video. Sí, tomar en cuenta y sé perfectamente en las vísperas en las que estamos, así que no se extrañen si de repente ven que el canal mío se vuelve ahora sí activo, pues de forma un poquito más seguida. Espero que digamos que el aprovechamiento del canal no decaiga. De hecho, ahí me queda el recordatorio y lo verán con mucha prontitud, que si revisan en otras redes sociales podrán ver, digamos, estas listas de reproducción también al acceso desde otras fuentes con mucha mayor organización para que ustedes puedan aprovechar para seguir repasando en estos días. Así que, pues, por lo demás, agradecerles ahí el pulgar arriba, la suscripción al canal y de ahí lo que sean dudas, consultas, comentarios, opiniones, la caja de comentarios siempre habilitada para ustedes. Así que, por lo demás, agradecido con vuestra compañía, esperarlos ver en un próximo video con igual o mayor disposición y por lo demás, pues, quedan listos. Así que se me cuidan y por lo demás, bye bye.